En una tarde en Ciudad Cromo, Adelina, aka ADN, estaba paseando por el centro de la ciudad mientras tarareaba una melodía. Estaba tan concentrada en su canción que no notó el agujero que había en el suelo. Tropezó y se cayó al costado del andén golpeándose la cabeza, quedando inconsciente. Alguien que iba por ahí la vio y llamó al 911, pidiendo una ambulancia con mucha prisa. Los paramédicos la atendieron y la llevaron rápidamente al hospital para evaluar su estado físico. Llegando al hospital, Adelina fue atendida por los médicos ADN polimerasa alfa y delta que estaban de turno, los cuales se encargan de controlar directamente la replicación. Estos se dan cuenta de que no pueden tratarla por la gravedad de los daños causados. Además, en los exámenes médicos se descubrió que estaba en estado de embarazo, así que toman la decisión de remitirla a la junta médica para que tuviera una mejor evaluación de su situación. La junta estaba compuesta por primasa, girasa y topoisomerasa, helicasas, proteínas SSB, nucleasas, ligasas y el ADN polimerasa beta. Esta junta fue elegida por su primordial papel en la replicación de los adelinos. Su importancia se debe a que la helicasa rompe los puentes de hidrógeno de la doble hélice, permitiendo el avance de la horquilla de replicación. La topoisomerasa impide que el DNA se enrede debido al superenrollamiento producido por la separación de la doble hélice. Las proteínas SSB se unen a la hebra discontinua de DNA, impidiendo que ésta se una consigo mismo. La DNA polimerasa sintetiza la cadena complementaria de forma continua en la hebra adelantada y de forma discontinua en la hebra rezagada. La RNA primasa sintetiza el cebador de RNA necesario para la síntesis de la cadena complementaria a la cadena rezagada. Y por último, la DNA ligasa une los fragmentos de Okazaki. El médico ADN polimerasa beta se dio cuenta por medio de una radiografía que el daño se encontraba en el esqueleto de azúcar y fosfato que forman el marco estructural de adenina, y decidió realizarle una cirugía para retirarle la parte afectada y reemplazarla por una nueva. Los nucleótidos normales consisten en una base nitrogenada, un azúcar de 5 carbonos y uno o más grupos fosfato. Las células contienen muchos tipos de nucleótidos que se encuentran entre estados libres y poliméricos. La base mencionada anteriormente está compuesta por dos grupos, purinas y pirimidinas. Las purinas están compuestas por un par de anillos fusionados, mientras que las pirimidinas contienen un solo anillo. Los nucleósidos son partes del nucleótido, pero solo están compuestos de las bases unidas con el azúcar a través de un enlace beta-glucosídico. Las formas poliméricas del nucleótido son los ácidos nucleicos ARN y ADN. En estas formas, un extremo de las moléculas tiene un 5'-fosfato, mientras que el otro extremo tiene un 3'-hidróxido. Las bases, que son adenina, citosina, guanina y timina, se unen con otras a través de enlaces de hidrógeno que forman interacciones estables que comienzan a formar la espiral de doble cadena del ADN. Los nucleótidos desempeñan roles clave en síntesis de ácido nucleico, transferencia de energía, coenzimas, metabolismo y procesos de señalización. Los grupos de pirimidina contienen grupos oxo y amino en las posiciones 2 y 4. Las bases de citosina, guanina y timina se encuentran en las estructuras de ADN y ARN, mientras que el uracilo solo se encuentra en el ARN. Hay ocasiones donde se puede encontrar uracilo en el ADN por la diseminación de la citosina. Posterior a la cirugía, Adelina estuvo en recuperación y se prepara para ser mamá por primera vez. Este proceso se llama replicación. Para que pueda formarse la horquilla de replicación, es necesario que las dos cadenas se separen para sintetizar el cebador y el DNA de la cadena de nueva síntesis. Por lo tanto, el DNA debe desenrollarse y el punto de partida viene determinado por una secuencia específica de nucleótidos conocida como origen de replicación. En el siguiente paso, la doble enzima DNA polimerasa 3 cataliza la síntesis de las nuevas cadenas añadiendo nucleótidos sobre el molde. Esta síntesis se da bidireccionalmente desde cada origen, con dos horquillas de replicación que avanzan en sentido opuesto. Cuando las horquillas se encuentran, es decir, que se tocan y se fusionan, todo el cromosoma queda replicado. Puesto que la doble enzima DNA polimerasa 3 necesita de un extremo 3' o H libre, es necesario que una RNA primasa catalice la formación de un fragmento corto específico de RNA llamado cebador, el cual determina el punto por donde la DNA polimerasa comienza a añadir nucleótidos.
pero debido a la unidireccionalidad de la actividad polimerasa de la DNA polimerasa 3, que solo es capaz de sintetizar en sentido 5'3', la replicación solo puede ser continua en la hebra adelantada y en la hebra rezagada es discontinua, dando lugar a los fragmentos de Okazaki. Por último, el final de la replicación se produce cuando la DNA polimerasa 3 se encuentra con una secuencia de terminación. Entonces, se produce el desacople de todo el replisoma y la finalización de la replicación. Unos días después, Adelina se encontraba completamente lista y segura para la transcripción, en la cual contaba con el apoyo de Adelino Primasa, ARN polimerasa, su novio, el cual sintetizaba los nucleótidos de ARN cebador utilizando como molde una cadena de ADN. La holoenzima o ARN polimerasa se ubica en la región promotora produciendo el complejo promotor cerrado. Al separarse el segmento sigma se produce el complejo promotor abierto y se evita la tensión de las hebras, permitiendo así la síntesis de una nueva cadena de ARN con sus respectivas bases nitrogenadas y cambiando la timina por el uracilo. La síntesis de esta cadena se detiene cuando se encuentra con la proteína RHO o una secuencia de 6 adeninas. Este proceso nos da como resultado una cadena de ARN inmaduro incapaz de codificar, ya que cuenta con intrones y exones. Los exones son los únicos capaces de sintetizar aminoácidos. Por lo tanto, la holoenzima se encarga de eliminar los intrones, dando como resultado una cadena de ARN madura y codificante. Adelina entra de urgencia a la sala de cirugía llamada ribosoma, debido a que Adelinito II estaba mal posicionado para salir. Adelina es anestesiada totalmente y los médicos proceden a operarla, por medio de la intervención del médico especialista ARN transferasa, que ayuda a posicionar al bebé por medio de la unión del anticodón con el codón. Unos minutos después, Adelina es pasada a otra sala donde dio a luz a Adelinito II. La traducción consiste en 3 fases: iniciación, elongación y terminación. La iniciación comienza cuando la subunidad menor del ribosoma se adhiere o se ensambla con el casquete llamado CAP del RNA mensajero. A este le llega un aminoácido RNA transferasa, el cual se une al codón del RNA mensajero para escanear el código genético. Después llega otro aminoácido ARN transferasa, el cual se hace en una unión peptídica y por medio de un factor de elongación rompe, llamado GP, rompe el enlace peptídico para así liberar el aminoácido. Después el ribosoma se va a dirigir de dirección 5'3', en donde los últimos fases de terminación llega el factor de liberación, al cual se va a unir al codón de terminación para así romper la unión de los aminoácidos y quedar libre la cadena de estos mismos para generar la respectiva proteína. Horas más tarde, las hermanas de Adelina, Adelinasa y Anadelina pudieron por fin, luego de tanta espera, ver a su hermana y conocer a su sobrino. Anadelina, ADNA, Adelina, ADNB, que en realidad era Badelina, pero decidió quitarle la B a su nombre, y Adelinasa, ADNZ, eran trillizas, pero habían varias características que las diferenciaban. Por ejemplo, Adelinasa presentaba un giro en su doble hélice en sentido antihorario y una peculiar conformación en zigzag de las cadenas de fosfato azúcar. Anadelina es la más baja y ancha de todas. También se les puede diferenciar por sus posturas políticas, mientras que Anadelina y Adelina van más hacia la derecha, Adelinasa tiene opiniones de izquierda.